8:01 de la mañana en Caracas, Venezuela. Sean todos bienvenidos a La Gran Aldea y a continuación vamos a leer algunas de las noticias más destacadas en www.lagranaldea.com. Comenzamos con una entrevista que le hace la periodista Elizabeth Fuentes a Valentina Quintero titulada "El país no se va a morir, no se va a dejar atropellar". De Venezuela, dice Valentina Quintero, me altera la basura, la desidia, la gente que lanza los peroles a la calle, de no tener las cosas arregladas. Me molesta profundamente que nosotros no podamos agarrar un pañero en ninguna parte, en los puertos o las bahías, sin que eso sea una cosa toda desbaratada, dice Valentina Quintero, pero también agrega: para lo único que tengo memoria es para recordar a esa gente y esas historias que se me quedan porque dan cuenta de un país que no se va a morir, que no se va a dejar atropellar, que sigue en pie, así le caigan a palo diariamente. También está disponible en La Gran Aldea un texto del periodista Juan Francisco Alonso titulado "Gracias a millonarias inversiones, muchos venezolanos hoy tienen visas doradas en la Unión Europea". Unos 4.000 ciudadanos de la República Bolivariana han conseguido en la última década instalarse en la Unión Europea gracias a los polémicos programas de visas de inversionistas conocidos popularmente como visas doradas, según una investigación de Transparencia Venezuela. Y para cerrar, les vamos a recomendar el texto del profesor Elías Pino Iturrieta, historiador venezolano, individuo de número de la Academia de Historia, titulado "El trompismo venezolano". Es evidente, dice Elías Pino, que sin la presión internacional se hace difícil salir de la usurpación y de los pavorosos males de todo tipo que produce y multiplica. Pero es inadmisible y vano que únicamente nos sentemos a esperar el cortejo de paladines que vendrán con clarines enviados por el tío Sam, según piden sus heraldos venezolanos. Vamos ya de inmediato a las 8:03 de la mañana a conectarnos con el profesor Elías Pino Iturrieta, quien en Instagram, y vamos a hacer la prueba con él en este su primer Instagram Live. El profesor Elías Pino Iturrieta es colaborador de La Gran Aldea. Además de este artículo, pues por supuesto ha tenido otras conversaciones con nosotros. Tiene una serie de entregas para La Gran Aldea, pero en este caso, el día de hoy, es una suerte de respuesta a esa solicitud que tienen algunos venezolanos de esa invasión cuanto antes de marines para que vengan a rescatar en Venezuela. Profesor, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por llamar, por el contacto. Hola, Y Adriana. gracias por vernos en su primer Instagram Live. Primera vez en mi vida me estoy estrenando en Instagram este. Culpa tuya. Por culpa de nosotros. Muchísimas gracias. Igual muchísima gente quisiera escuchar su opinión en este momento, sobre todo una semana en redes sociales que ha sido muy peleada por este mismo tema. En su artículo "El trompismo venezolano", usted dice que algunos líderes han vendido la tesis de la invasión de los marines como única salida a la crisis y que eso hace, en cierta forma, que dejemos nuestras responsabilidades en esa lucha. ¿A qué lo atribuye usted? ¿Es una flojera política o es que ya hemos hecho todo y estamos buscando otro Cristo Redentor? No es que ellos comenzaron a plantear este asunto de la salvación de Trump hace mucho tiempo, de manera que no lo han hecho todo. Yo creo que ahí está el problema de ese tipo de proposiciones. La lanzaron al agarrar el bate, es decir, que ni siquiera intentaron batear antes, a ver, ensayar un juego, sino que desde el principio han sido heraldos de la invasión. Allí yo creo que está un problema como de fraude, el de vender la posibilidad de una salida inmediata. Un político relativamente informado, conocedor de la actividad política, tiene que entender que eso no es posible. Es decir, cualquier persona con la cabeza en su lugar y más o menos enterada de cómo se juega la política en el hemisferio, tiene que entender que es una situación sumamente difícil y casi imposible. Si es así, ¿por qué plantear la salida a rajatabla? ¿Por qué tiene que ser esa la primera propuesta? Yo creo que ahí está el problema, el de buscar un posicionamiento partiendo de lo que pudiera pensar el destinatario del mensaje, es decir, la sociedad venezolana, que es una plataforma muy seria. Estos líderes están planteando la gran salida, y se están planteando la gran salida es porque existe una batería de armamento y de decisión política en Washington que va a conducir al remedio. Ahí está, yo creo, la gravedad del problema, el no pasearse
Primero por la situación interna del país que no conduce ni permite la posibilidad de que eso exista. Y en segundo lugar, al panorama internacional. Un político relativamente formado, relativamente informado, tiene que saber que el presidente de los Estados Unidos no puede tomar el teléfono de la oficina oval y decirle al oficial de turno o al señor del Pentágono: mira, llamo, habla el presidente Trump, invada. Por favor, muévete ya que hay que invadir. Eso no existe, esa posibilidad. De manera que ahí está, yo creo que lo grave de la situación. Te están vendiendo un fraude y ese fraude entusiasma. El fraude funciona, ¿por qué? A pesar de que sea fraude, porque en efecto la sociedad ha hecho muchos ensayos, no han funcionado y entonces entienden que esta es la salida. Oye, ¿verdad? Si invadieron, si hicieron la guerra, entonces comienzan a crear ilusiones terriblemente peligrosas por el hecho de que uno empieza a comparar la situación venezolana con situaciones anteriores y foráneas todas que no tienen nada que ver. Entonces aquí sí eso complica la cosa porque te venden, te conducen a pensar erróneamente. No existe esa posibilidad, simplemente no existe. Pero yo comienzo primero a engañarme y a anhelar. Si existe, si existió, por supuesto que existió, pero muy contadas y relativas veces, muy contadas y relativas veces. Te voy a poner un ejemplo que estaría al alcance de la mano de cualquiera y que tiene que ver con la Gran Aldea. Hace días, hace muy poco, escribió una estupenda nota Gloria Bastidas sobre Panamá y Noriega. Comienza a relatar el inicio de la historia cuando aparece por primera vez una información digna de crédito y digna de atención en los Estados Unidos, creo que New York Times. Y a partir del primer reportaje del New York Times comienza un proceso lento y escabroso que por último conduce a una invasión, después de muchos años, después de mucha investigación y después de que no queda otra salida. Eso en primer lugar. ¿Qué dice el reportaje? ¿Qué nos dice a un lector común y corriente? Las salidas no son automáticas. Los problemas no se resuelven automáticamente en términos geopolíticos. Se tienen que pensar con calma. Eso se lo dice al lector común. El lector lee eso y como si no lo hubiera leído. A pesar de que el reportaje es muy meticuloso y va exponiendo progresivamente la situación, ese progresivamente deja de existir para el lector común porque ya viene envenenado, ya te vendieron la idea de Trump. Y comienzan a hacer comparaciones, pero la comparación es más evidente. El reportaje demuestra, por ejemplo, que hay un distanciamiento entre el ejército y el general Noriega, que el vínculo del general Noriega con el cartel de Medellín ya es escandaloso en aquel momento. La más importante, que es la del divorcio que existe entre sectores de las Fuerzas Armadas panameñas y el general Noriega, evidentemente no existe aquí, o no tenemos noticias de que exista aquí. De manera que todo conspira para indicarnos que eso no es posible. Este reportaje lo describe para que el lector común y corriente lo entienda, y no lo entiende. Entonces, esa es la gravedad del trumpismo criollo. Te vende una mentira y yo creo la mentira. Pero también no ha hecho mucho esfuerzo el interinato del mismo Trump en decir esta frase de todas las opciones están sobre la mesa, están cercados, la operación naval del Caribe los tiene cada vez más cercados y le crea esas falsas esperanzas a la gente. Por supuesto, desde luego que sí. Es decir, que esta es una mentira que tiene dos patas, la pata venezolana y la pata Trump, sin duda. Pero entonces también hay que mirar al personaje. Tú tienes la obligación como persona, como ciudadano común y corriente de analizar. Tú no puedes depender de lo que la gente resuelva. Tú no puedes depender de lo que dice la Gran Aldea. Tú no puedes depender de lo que dice 20 Venezuela. A estas alturas de la historia, tú tienes la obligación del raciocinio, tienes que pensar un poco. Y el pensamiento te lleva. Tenemos las redes sociales, yo prendo esta maquinita y me entero de cosas. Y hay una cosa evidente, el señor Trump no es confiable. Él nació para producir desconfianza.
si uno ve las películas que pasan en Netflix, los documentos, yo no estoy mandando a una enciclopedia ni que lean arameo. Estoy diciendo que esa es la información que se tiene a mano. El señor Trump no es de confianza. Él miente a diario. Hay una sola cosa que domina la política en la Casa Blanca, el ego de Trump. Y el ego de Trump cambia todos los días. Es una mudanza en pleno movimiento, en pleno desarrollo. ¿Cómo le voy a creer yo? Eso tampoco existe. El venezolano común y corriente tiene los elementos para pensar situaciones que lo van a conducir siempre a la desconfianza de Trump. Yo no puedo confiar en este señor. Pero bueno, ¿y cómo sé yo? Mira, ha tenido 7 ministros, 16 funcionarios, a todos los va votando. Es decir, el ego de Trump, que es el superego de Trump, que es el que maneja su política, es la cosa más susceptible de desconfianza. Y eso el lector común lo puede saber, pero no lo sabe, no le da la gana, por el perjuicio que le ha causado la proposición. Te ponen una cortina que te impide ver la realidad. Tú le puedes hacer así a la cortina, retirarla un poco y ver el paisaje. No puedes ver el paisaje porque ya hay un presupuesto impuesto por un sector de la política venezolana y por los exiliados en los Estados Unidos. Entonces nos crea un problema serísimo, más de lo que se puede imaginar, el confundir lo propio con lo ajeno. Yo creo que se me va la vida si gana las elecciones el señor Biden. ¿Y por qué se me va a ir la vida? En primer lugar, yo vivo en Guanare. En segundo lugar, yo vivo en Cumaná, yo vivo en Boconó. ¿Qué tengo que ver yo con la elección de Biden? Pues nada, en realidad nada. Mi vida no va a cambiar porque el señor Biden gana, y además no es el animal feroz, socialista, comunista, chavista que están planteando. ¿Cómo se sabe eso? Como lo sabes tú y como lo sé yo, simplemente porque abrí un portal y el portal me ofreció información elemental sobre la vida de Biden. Entonces yo asumí que Biden es adeco, o es copellano, o es chavista, y que mi vida, que se desarrolla en Tucupita, va a depender de Biden. Eso se llama locura, y sobre eso hay que insistir. Señores, eso es locura. Usted está confundiendo. Usted cree que vive en Filadelfia. Usted cree que vive en Orlando. No, usted no vive en Nebraska. Usted vive en Margarita, caramba. Y lo que está pasando allá, desde luego que en este mundo y en esa gran aldea tiene que ver, pero no como para que yo me muera y para que salga con una bandera pidiendo la elección de Trump. Pero también puede ser que esa desesperación por los marines o esa desesperación porque sea Trump el que nos salve es porque ya no vemos dentro de nuestro propio panorama una figura confiable. La semana pasada el sociólogo Tulio Hernández escribió un artículo titulado Liderofagia, en el que decía que incluso desde los 80 con Carlos Andrés Pérez, que fue uno de los líderes más populares de Venezuela, los venezolanos hemos acostumbrado a devorarnos a nuestros propios líderes. No sirve, no funcionaste, chao. Y está haciendo la venezolanidad lo mismo con Juan Guaidó, de acuerdo con una encuesta de Data Análisis. 60% de quien se dice opositor rechaza la figura de Guaidó. ¿Por qué estamos teniendo esa liderofagia y qué consecuencias puede tener el matar líderes cada 6 meses? Bueno, vamos con la liderofagia. Yo no oí a Tulio, no lo leí, pero conozco muy bien y él es un hombre serio. Pero agrego sin leer el artículo lo siguiente: esa liderofagia no obedece exclusivamente a los liderófagos, sino a los líderes. Carlos Andrés Pérez, nos los comimos, los devoramos, sí, es cierto, una horribles consecuencias, el descalabro total y la posibilidad de que esta situación chavista se convirtiera en realidad y dominar el panorama. Eso es verdad, pero no fue responsable Pérez. No tenemos que atribuir a la responsabilidad, a las mudanzas, a las maromas de Pérez, la posibilidad de que no uno mismo lo devorara. Ahí está. ¿Por qué lo digo? No por caerle al señor ilustre difunto Carlos Andrés Pérez, que murió en olor de santidad y democracia, sino a los líderes actuales. ¿Nos los queremos comer? Probablemente sí, yo no, pero supongamos que yo también. Debe ser que la comida es atractiva. Es decir, él me está poniendo el menú para que yo me lo coma. Si Juan Guaidó, a quien quiero y respeto y he ayudado mucho, hace la lamentable peripecia de la Carlota, me está dando comida para que yo me lo coma. Si Juan Guaidó tiene que ver
con estas absurdas invasiones de Macuto y Chuao, me está poniendo tenedor y cuchillo y un extraordinario bistec con papa frita para que yo me lo coma. Entonces, eso es lo que hay que ver. Esa liderofagia no es necesariamente la responsabilidad de la sociedad venezolana, sino de los líderes que han cometido estos disparates tan extraordinarios como para que yo me encierre en casa, como para que yo me retire. Lo de Chuao y Macuto y anteriormente lo de la Carlota, como diría mi abuela, no tienen perdón de Dios. No tienen perdón de Dios. Fueron aventuras lamentables. Y eso hay que decirlo. Eso no significa que yo me los vaya a comer ni me los quiera comer. Porque si me los como, no tengo el menú, el plato me queda vacío, no tengo sustituto. Entonces aquí hay una responsabilidad recíproca. Yo tengo que pensar en la necesidad de administrar ese menú pequeño que me está quedando, pero ellos tienen mayor responsabilidad. Todo esto es producto de una cúpula encerrada en ella sola y con sus habitantes. Y se les olvida, en el caso de Guaidó, pienso yo, y de la gente, que él no está allí por su linda cara, porque no la tiene. Él está allí porque es criatura de los partidos políticos. Y esos partidos políticos que lo colocaron en el lugar en el cual se encuentra y que es fundamental y que debe permanecer, han sido excluidos de las principales decisiones. Yo estoy absolutamente seguro, y además tengo información al respecto, de que situaciones como la de la Carlota y situaciones como las de Chuao y Macuto, o de Macuto y Chuao, fueron hechas por una cúpula casi manejada a título personal, en la cual no participaron partidos fundamentales que lo llevaron a él al poder, a la presidencia de la Asamblea Nacional y a la presidencia de la Venezuela interina, o como se quiera llamar, como por ejemplo Primero Justicia y Acción Democrática. ¿Cómo es posible que Primero Justicia y Acción Democrática y Primero Justicia no estén enterados de lo de la Carlota? ¿Cómo es posible que esos líderes, esos señores que plantearon la rotación en la Asamblea Nacional, que respaldaron por completo la presidencia de Guaidó en la Asamblea y también el proyecto de que se convirtiera en presidente interino o como excepcional o como lo quieran llamar, no estén enterados de decisiones tan importantes? Yo creo que ahí está el problema. No es que yo me quiera comer al líder, no es que estoy feliz devorándolo, sino que me está dando carancha, me está ofreciendo una reina pepiada que yo no voy a rechazar. Pero la culpa no es mía, la culpa es de ellos. Y vamos a decir también que de él y de la cúpula de clientela personal que lo ha rodeado. Pero también vamos a decir de los partidos políticos, que no le han dicho un momento, señor Guaidó. Un momento, señores amigos de Juan Guaidó. Esto no puede seguir así porque usted depende de nosotros y porque usted tiene que dar cuentas. Y eso, que yo sepa, no ha ocurrido. Entonces ahí yo pienso que está la clave. Pero también la oportunidad, entre otras cosas, para alejarse de la salvación americana o estadounidense, de la cual venimos hablando desde el principio, sino también de mejorar la situación o superar la situación por necesidad y no por virtud. Es decir, el ataque contra los partidos políticos evidentemente ha aumentado. El gobierno quiere hacerlos desaparecer del mapa. Y la única manera de que no desaparezcan del mapa es que ese círculo íntimo, personal y clientelar y amical de Guaidó se rompa y se sustituya por una consejería, por una asesoría, por una participación cotidiana y consuetudinaria de partidos como Primero Justicia y Acción Democrática. Yo excluyo a BP por razones obvias. BP como que ha sido un poco la controladora de este club privado. Hay que acabar el club privado. Y la manera de acabar el club privado tiene que ser producto de la necesidad. No es ahora una cuestión de ética. Esto no es ahora una cuestión de principismo republicano. Esto es ahora una cuestión de que me van a matar. Y de que me matan y yo me muero, como dijo el tipo, es cierto, eso va a ocurrir. A menos que, haciendo de la necesidad virtud, descompongamos la cúpula y la reformemos. Yo creo que por ahí van los tiros, Adriana, y perdóname que me haya extendido porque como yo soy profesor a veces se me olvida que tengo gente enfrente y sigo dando mi reláfica.
Bueno, ahora que habla de esa destrucción de los partidos políticos, hay quienes dicen que el escenario de 2021 puede ser un continuismo de la Asamblea Nacional existente porque se va a denunciar que las elecciones de diciembre son fraudulentas. Y eso, de acuerdo con algunos, obligaría a un exilio de Juan Guaidó. ¿Un gobierno desde el exilio tiene algún tipo de sentido? Hemos visto líderes en el exilio como el propio Rómulo Betancourt, pero en este momento, ¿eso tiene algún tipo de sentido? ¿Seguir un interinato ahora desde fuera porque no se puede vivir adentro, porque te van a perseguir? Absolutamente no, y hay una prueba fehaciente que yo conozco bastante por relaciones personales, pero también como historiador. ¿Qué hace antes de que termine la guerra civil en España? ¿Qué hace la República? Un gobierno en el exilio. El gobierno se establece en México. Yo vi la casa con la bandera tricolor de la República, con luminarias de la inteligencia, de la política y de la ciencia reunidas en el nuevo gobierno en el exilio. Una mentira, una pantomima. El gobierno de México, el general Cárdenas, iba a saludar a la supuesta presidencia de la República instalada en México. Y eso no funcionó. Repito, lo más brillante, lo más granado de la política y de la intelectualidad de la República inventan este gobierno en el exilio, y ese gobierno en el exilio fue una mentira. Y se consolidó la situación de guerra civil, se estableció la dictadura vitalicia de Francisco Franco. De manera que no hay manera de pensar o de mirar con buenos ojos esa posibilidad, porque existió y fue una pantomima, por desdicha. Y a pesar de los ingredientes intelectuales y políticos que tenía, todo el mundo se fue olvidando del gobierno del exilio, y por supuesto también el gobierno mexicano, que empezó a hacer negocios, tratos ocultos con Franco y con el franquismo, con la dictadura, de negocios y de política, para que se fuera derrumbando hasta que se convirtió en ruinas la casa del gobierno republicano en el exilio. No estoy hablando... En este momento ¿Perdón? tenemos una suerte, en este momento hay una suerte de, si bien el presidente interino vive en Venezuela, sus ministros o sus comisionados viven afuera. ¿Qué es el gobierno interino en este momento? El ex embajador o embajador ante Naciones Unidas, Diego Arria, lo calificaba de una ficción. ¿Usted cómo lo califica? ¿Lo clasificaba cómo? Una ficción, decía el exgobernador y quien fuera también representante ante Naciones Unidas, Diego Arria. Yo a Diego Arria le tengo mucha desconfianza. Aprovecho para decirle, yo no le creo mayor cosa. Es decir, no lo veo muy acertado en sus análisis políticos y creo que son muy triviales. Pero dicho esto, no deja de tener razón. No deja de tener razón. Sin los elementos del poder no hay poder. Y los elementos del poder significan herramientas concretas que me permitan ejercerlo. Así, por ejemplo, gente. Así, por ejemplo, dinero. Así, por ejemplo, posibilidad de coerción y de control. Eso no lo puede tener, no lo tiene en el país Guaidó, sino simbólicamente. Entonces, que se hable de una ficción no traiciona la realidad ni la exagera, sino que es un retrato fiel. De manera que sí estamos viviendo una ficción. La única pata fuerte de ese taburete, y que no es ficción, y esto puede ser contradictorio, pero quizá no lo es o no lo sea, es que esa ficción, que ahorita le ponemos comillas, tiene un respaldo de la realidad. Es decir, tiene más de 50 democracias importantes del extranjero que lo respaldan, pero también el consentimiento afectivo de la sociedad. Estoy seguro de que cualquier encuesta va a decir que no quiere aquello, sino lo que nosotros queremos. No quiere el gobierno vigente y efectivo y concreto que la ficción. Yo me voy con la ficción. Si el 80% de los venezolanos está con la ficción, ya deja de ser ficción. Esa es otra cosa muy, muy importante. Por eso puse al principio lo de Diego Arria. Sí,
Pero lo dijo Barria, déjame remojarlo. Bueno, y el remojo es el que estoy haciendo justamente. Esa ficción tiene el 80% del apoyo popular. Eso está en las encuestas, eso está en la calle, eso está en la realidad. Pero más todavía, o mucho mejor, esa ficción, entre comillas, tiene el apoyo de los Estados Unidos, tiene el apoyo de la Unión Europea, tiene el apoyo del Grupo de Lima. Entonces, no es tan ficción, es decir, que no está en el limbo. Tiene un fundamento que le hace tocar tierra. Entonces, ¿de qué se trataría? Para ser fiel a este discurso que estoy desarrollando, ¿de qué? Porque no es que se dice se trataría qué, sino se trataría de qué, pues también hay que hablar como corresponde. Se trataría de que los partidos políticos hicieran que la ficción aterrizara, y la única manera es desmantelar, ese es el verbo adecuado, la cúpula amical o amistosa o clientelar que tiene Juan Guaidó para reemplazarla por una cúpula permanente y cotidiana de los partidos políticos trabajando con él, fundamentalmente tres. Primero justicia, acción democrática y naturalmente voluntad popular que está en la escena, pero son cuatro, hay que meter a los otros, a los maracuchos. Ahí está la posibilidad de que la ficción toque tierra o que deje de ser cada vez menos ficción. De lo contrario, no hay salida. Si esto lo sigue manejando el grupo o los cabecillas que inventaron la Carlota, o el grupo y los cabecillas que inventaron Joao y que inventaron Macuto, ahora sí es verdad que la ficción se restablece, entre otras razones, por el desencanto, pero esencialmente porque ¿quién es el ganador? ¿Quién se fortalece? ¿Quién se convierte en un gobierno de concreto armado? La debilidad y la mediocridad y la oscuridad de Nicolás Maduro. Entonces hay que recordar que Rusia también juega y que quien se favorece en definitiva es ese poder rechazado por los venezolanos, pero a la vez alimentado por el hecho de que haya pretendido Guaidó y sus amigos que de verdad sea ficción, lo que algunos dicen que es ficción. ¿Por qué ha sido tan longeva el proceso chavista? ¿Por qué ha durado tanto? Marcos Pérez Jiménez no superó los 10 años, la dictadura más larga reciente puede ser la de Juan Vicente Gómez hasta su muerte. ¿Por qué hemos tenido chavismo por tanto tiempo? Por muchas razones, pero primera, la desaparición de los partidos políticos. Cuando Chávez llega al poder, los partidos políticos son una ruina, fundamentalmente Acción Democrática y COPEI, los dominadores, los monopolizadores de la vida durante el medio siglo anterior. Eso dejó de existir, esa fortaleza de la bandera llena de banderas blancas y de banderas verdes quedó en un rincón. Ese es un elemento fundamental. Eso permite el desarrollo de una dictadura longeva. En segundo lugar, y esto es muy importante, el apoyo irrestricto de las Fuerzas Armadas. Este es un proyecto militar y no se advierten fisuras importantes entre el grupo civil del gobierno y la Fuerza Armada. Mientras sin partidos políticos. Ha sido un milagro que los partidos hayan resucitado o se hayan fundado nuevos o se hayan reconstruido. Eso es lo fundamental. Si no hay partidos políticos, no hay organización de la sociedad. Chávez y el chavismo tienen el paraíso de una sociedad alternativa de organización, porque la organización que antes la dieron, desde 1945, los partidos políticos no hubo manera de que se volviera ese hilo de actividad política en la calle, de movimiento de los partidos políticos que animaran la masa. Eso desapareció. Más bien es un milagro lo que se ha hecho del advenimiento de Chávez a nuestros días, cuando algunos partidos se parapetearon u otros nacieron pujantes. Pero ese es un elemento fundamental, la desaparición de los partidos políticos, el camino hacia el cementerio de los partidos políticos en las vísperas del advenimiento de Chávez. Y en segundo lugar, el matrimonio morganático o no morganático, pero absolutamente permanente y sin fisuras y sin posibilidad de separación de cuerpos entre el ejército, entre las Fuerzas Armadas y Chávez. Esa es la situación, pienso yo, que conduce a esa dictadura tan longeva, tan permanente y tan perjudicial. No hay manera de liquidarla sin que los partidos políticos existan de veras, los partidos políticos de oposición, y se conecten con la sociedad. Y sin que esa conexión entre partidos políticos y sociedad rebote, es decir, entre al cuartel.
para que el cuartel se conmueva y comience a sacar cuentas distintas, que es muy difícil que las saquen, pero yo creo que esos pudieran ser los motivos esenciales de la permanencia del chavismo y de la degeneración del chavismo en madurismo. Usted en su Twitter cuestiona con mucha inteligencia aquello que se llamó los notables, ese grupo de intelectuales, ese grupo de puros políticos o de pureza que acabaron en cierta forma con la democracia. En este momento, siglo XXI, ya con el chavismo instalado, ¿hay notables en este momento? ¿Quiénes son los nuevos notables que intentan acabar, quizás no tenemos democracia, pero que intentan acabar con lo poco que se construye en política? Mira, los notables son una demostración indiscutible de la decadencia de los partidos políticos. Después del golpe fallido, de la pantomima de golpe de Chávez contra el presidente Pérez, los partidos políticos se van hacia la periferia y eso es sustituido por Uslar Pietri y sus notables. La cosa más desvergonzada, la cosa más dolorosa para la democracia y para los partidos políticos para la sociedad, para nosotros. Que nos sentemos frente al televisor a ver cómo se arregla la crisis, pero no la van a arreglar ni los adecos ni los copellanos, sino el doctor Uslar, el doctor Mazazabara, el doctor Burelli y el doctor Aguilar, bla, bla, bla. Eso significa dejación. Eso significa yo no sirvo. Pero ese yo no sirvo fue comunicado por su apatía por los partidos políticos, pero también por los venezolanos, que dijimos, yo no sirvo, pero yo tengo estas luces extraordinarias que me van a solucionar el problema. Esa es la confesión de la ineptitud. El venezolano incompetente que proclamó la monarquía española. El venezolano incompetente que proclamó Bolívar en el discurso de Angostura. El venezolano incompetente que proclamaron los seguidores del general Gómez, los positivistas y Fortuna, Arcaya, Vallenilla. Y nosotros lo confirmamos. En esa lamentable temporada de sentarse a ver el televisor o a escuchar la radio en espera de las luces de Uslar Pietri. ¿Qué nos va a decir? Amigos invisibles, esto se arregló. No. Los responsables de esta situación somos los amigos invisibles. Y el aceptar nuestra incompetencia y nuestra ineptitud. Usted es la multitud promiscual, dijo la Iglesia Católica en 1680. Usted es el robusto ciego, necesita luz que yo le voy a dar, moral y luces. Pero ¿cuál es la moral y cuál es la luz? La que yo, el pedagogo excepcional, le voy a enseñar. Bolívar en Angostura. Usted por leyes sociales y por raza y por evolución, usted no sirve para nada y tiene que tener un César democrático, Laureano Vallenilla, la ciencia positivista, la filosofía positivista. Y eso ha sido una machacada, un mensaje de toda la vida para una cosa fundamental que es lo que más importa. Y es lo que tengo que decir. Aquí el problema no es la democracia, aquí el problema no es la libertad, aquí el problema no es la democracia, aquí el problema es la república. Lo que está pasando ahorita no es que quieren acabar con los adecos y con los justicieros. La gravedad es que quieren acabar con la república. Y sin domicilio, sin república, no existe primero justicia, ni existe acción democrática, ni existe libertad. Pero lo quieren acabar, ¿los chavistas o también ese grupo de nuevos notables? Es que esos nuevos notables te iba a preguntar, bueno, mal que me volviste porque ya me pones a tocar tierra. Yo no sé quiénes son esos nuevos notables. En comparación con los notables estos famosos a quien acabo de atacar, ¿tenían con qué? Es decir, por lo menos tenían diploma. Tenían trayectoria. Uslar Pietri está iluminando, entre comillas, desde los tiempos de Gómez. Y fue estrella rutilante durante el medinismo. El doctor Mazazabala, 7 y 8 libros importantes de economía por delante. El doctor Burelli, pues muchos años de servicios en la diplomacia y en la alta burocracia, y así sucesivamente. Te nombro algunos que me mencionan. Entonces, por eso tienen la medalla de la notabilidad. Somos notables. Ahora, eso no existe. ¿Dónde están ahora? Para ser notable hay que mostrarle la credencial. Mire, yo tengo aquí mi diploma. Elías Pino Iturrieta es notable. ¿Por qué? Porque escribió este libro sobre economía y porque escribió este ensayo sobre literatura
y por eso yo soy notable, es decir, yo soy superior a los demás y por consiguiente ilumino con mis superiores luces al pueblo inepto e incompetente que no sirve para nada. Ok, esa es la teoría, lamentablemente, por desdicha ha sido la propuesta. Yo quiero saber quiénes son. Aquí no hay notables, se los tragó la tierra, por fortuna, de paso, porque de verdad no sé a quiénes te estés refiriendo, a menos que me hagas tocar tierra y yo vuelvo al punto, pero aquí no hay notables. Aquí hay medianías, pero notabilidades no hay, por desdicha o por fortuna. Mucho se espera durante bastante tiempo esa tesis del gendarme necesario. Incluso hay oportunidades en las que se ve en sujetos como Óscar Pérez, que fue vilmente masacrado, sujetos como muchos otros militares más, como que este sí nos va a sacar de esto, porque ese tiene las esféricas bien puestas. Eso no es... ¿Por qué es esa ambición de la bota y de las charreteras? Esa es otra cosa. Gendarme necesario es el tirano, Gómez. Necesario porque nos va a llevar a la democracia. Esto no. Esto es otra tara muy antigua, muy importante en la evolución del pueblo venezolano, que es el personalismo y el apego al caudillismo. Cuando no hay partidos, cuando las instituciones se resquebrajan, así por ejemplo en la guerra de independencia, así por ejemplo en el siglo XIX, después del régimen de paz, a partir del año 50 o 48, por ejemplo, ese vacío es reemplazado por el vínculo que se establece entre líderes locales y generalmente campestres y el pueblo, que no tiene otro, que es el único camino que tiene, el único puente que le permite relacionarse con la política, con la sobrevivencia, es ese, porque no hay partidos y porque la figura del presidente de la República es una fantasía, no existe en la realidad. Eso se ha prolongado en la historia venezolana hasta la época de Gómez, que le da un guamazo total en la cabeza a los personalismos y a los llamados caudillismos. Pero eso no desaparece del todo, se queda en algún lugar. El pasado no pasa. El pasado se disfraza de presente y se anuncia como futuro. La situación mutatis mutandis se parece. Los partidos saliendo haciendo mutis por el foro, las instituciones en el limbo o reemplazadas por una institucionalidad extraordinariamente dictatorial y tendenciosa, que sería la del chavismo. ¿Qué queda entonces? Pues mirar a General Crespo, pues mirar a General Zamora, es decir, volver a las respuestas del siglo XIX, es decir, retroceder en el sentido de que simplemente tengo el recuerdo, tengo la vivencia, tengo la solución de mis antepasados y voy a refrescarla y voy a la convertir en realidad, a pesar de que sea anacronismo. Esa es la explicación. El atarse a la única salida que se tiene a mano, porque las importantes, porque las republicanas no son efectivas o no están cerca, no están a mano. Si no hay instituciones, si no hay partidos, si no hay liderazgo nacido de los partidos, yo me pego con este señor que tú me nombraste, con cualquiera otro, lo cual es objetivamente lógico. Vamos a criticarlo, por supuesto, es una monstruosidad, es una cosa lamentable, sí, pero explicable totalmente. Si yo no tengo casa de partido, si yo no tengo quien me arregle el problema de acuerdo con el código, bueno, yo tengo mi salvavidas, este aventurero que me va ahora sí a sacar del atolladero. Va por allí la situación, Adriana. Entonces, ¿estamos condenados a pasar otros 20 años o quizás la vida eterna o como el castrismo en Cuba con el chavismo? No, por supuesto que no. Si no agarramos el rábano por las hojas, si los partidos políticos, los líderes de los partidos políticos entienden que este es un lío republicano y no de su subsistencia. Aquí está en juego... ¿Lo entienden? Lo entienden. César Miguel Rondón en su entrevista con nosotros decía que los líderes tenían un problema de atori, estos nuevos líderes. Pues yo diría algo mucho peor, de ignorancia. El atori es producto de la ignorancia. Ellos creen, y a algunos se los he dicho personalmente, que la historia de Venezuela y la política de Venezuela empezó cuando ellos nacieron. No en los documentos antiguos, sino en su partida de nacimiento. Y todo lo que pasó antes no les importa. Están bien pelados.
Creo que César dijo en estos días, les hace falta como una ayudita de los viejos. Pues sí, si en esa ayudita de los viejos, no. Mira, la República necesita discurso, relato, y eso en ese sentido son extraordinarios los chavistas. Chávez tiene un relato epopéyico que comienza en Huaycaipuro y termina en Chávez. De manera que hay una explicación de la dictadura. Tú preguntabas antes por qué tan longeva, por qué no nos la quitamos de encima, porque tiene discurso, y eso es muy importante en política, un discurso. ¿Dónde está el discurso republicano de los nuestros? No existe, porque ellos creen que ellos va a comenzar con ellos, en mi generación brillante de 2007, basura y pamplinas. Todo tiene, la república es lo único que hemos hecho los venezolanos, lo único históricamente importante que hemos hecho los venezolanos para vivir decentemente. Y esa cosa, esa fábrica tan importante es desconocida por los líderes. Entonces no es que se pongan a leer todo, pero cónchale, pues por lo menos entiendan cuál es el problema. El problema no es, si uno le busca explicación después al macutazo y a lo de Chuao, pues ahí le encuentra en el fondo. Si los tipos no saben quién fue Francisco Javier Yáñez, ni saben el pensamiento que se plantea desde el año 30, las luchas que se plantean para hacer una república liberal, moderna, decente, hecha y derecha, como lo hicieron, ¿qué les puedo yo pedir? ¿Qué les puedo yo pedir? No es que los voy a meter en un aula, pero la mínima responsabilidad que tienen es entender cuál es el paso del caballo que quieren montar. El pasitrote es republicano. Y si no se atiende, y si no se sabe que el pasitrote es republicano, el caballo no va por el camino correcto, porque el jinete no lo sabe conducir. Esto ya son palabras mayores, pero no hay salida. No hay salida si estos jóvenes dejan de ser tan superfluos. Les estoy dando duro ahorita, pero por tu culpa. Un joven justamente es quien está guiando en este momento ese caballo. Es el jinete en este momento, se llama Juan Guaidó y tiene apenas 37 años. ¿Qué le dice a ese joven de 37 años? Un mensaje directamente para Juan Guaidó, que es el líder de esa, entre comillas, transición, en caso de que se dé una transición, o de ese gobierno interino reconocido por 50 naciones democráticas. Eso es muy feo, porque cuando tú me estás diciendo que yo le diga, me está poniendo como los notables y como las piedras, y eso a mí me parece abominable. Pero oye, pasaron por la universidad. Mira, estuvieron sus estudiantes conectados con, no salieron de la nada, hubo una gente que lo formó. El proyecto Juan Gerardo, porque así se llama, no depende de ustedes y de su grupo que tiene ahí metido en su oficina. Depende de abrir esa oficina, relacionarla con los partidos políticos, si los partidos políticos entienden que está en juego la república. Eso es tan evidente, Adriana, ¿cómo se lo voy a decir? Yo me da como pena. Miren, niños, siéntese aquí. Pero por ahí van los tiros. No existe alternativa sino la de la humildad. Desde luego que ellos son soberbios. Porque la soberbia, eso está bien decir, tocarlo, se consideran únicos y exclusivos. No hay notables, eso está muy bien, entonces no tengo rival. Los partidos, yo los reemplazo porque yo sí tengo los cojones. Ok, y la juventud, los músculos. Mentira podrida. Mentira podrida. Eso es lo que decir, no sean tan soberbios, muchachos. Ustedes no saben de la misa ni siquiera la mitad. Entonces, pero decirlo puede significar o pensar la gente que es una subversión y un alzamiento. Yo no tengo nada de subversivo ni nada de alzado, ni les estoy pidiendo nada, sino simplemente que toquen tierra. Pero ese es un problema antiguo. Cuando yo trabajé mucho y ayudé mucho a la campaña de Capriles y había un acto que se organizó, por fortuna, me siento feliz de haber hecho eso, y si tengo que hacerlo otra vez lo hago. Hubo un acto muy grande que se hizo en el Teatro de Chacao, que se iba a transmitir por televisión casi como en cadena por Globovisión, donde se iban a plantear todos los problemas del país y iba a hablar un representante de algo. Entonces a mí me escogieron para que yo hablara. No, perfecto, yo soy profesor e historiador, ok. Tiene que hablar, cada quien tenía que hablar 5 o 8 minutos. Yo escribí un texto de 5 o 8 minutos. ¿Y cuál fue mi tema? Las epístolas catilinarias de Francisco Javier Yáñez en 1835. Para decirle al candidato, a los líderes que estaban allí presentes y al público en general, porque fue casi en cadena nacional,
que el problema no era Capriles, ni el problema era Chávez, sino el problema era coser la madeja del hilo republicano, que empieza por lo menos en ese momento en la reacción de Francisco Javier Llanes contra el militarismo y contra los golpes de Estado en 1835. Unos amigos me dieron por primera vez, oí esto que existían catilinarias, y por primera vez oí que existía Francisco Javier Llanes. Yo le dije que bueno, pero el problema no es, me importa que tú, él era odontólogo, ese amigo que me dijo que el odontólogo que me compone los dientes lo ignore. El problema está en que lo ignore el candidato o los candidatos. Bueno, a eso me refiero. Ese es el punto, la falencia de este grupo dirigente. Y en mi caso, una manía antigua, no me estoy refiriendo, no lo estoy utilizando tu pregunta ni la crisis actual para meterles el dedo en el ojo. Esto lo traigo metido en la cabeza desde hace mucho tiempo, lo he escrito, lo he presentado hasta por la televisión, lo estoy repitiendo en tu programa y simplemente porque creo que estamos mirando la superficie y que el problema no es la democracia y que el problema no es la libertad, el problema es el domicilio. Porque la libertad y la democracia no son silvestres, no son bienes, no son frutos que se dan allí a la intemperie. Necesitan un sistema de pesos y de frenos y de contrapesos. Y ese sistema de frenos y contrapesos es lo que se está engullendo en la dictadura frente a nuestras narices, pero especialmente frente a las narices de Guaidó y frente a las narices del grupo de personas que lo acompaña y también de la dirigencia de los partidos políticos que no toca tierra y dice, por aquí es donde está el problema. Profesor, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos largos minutos. Ya llevamos como 45 minutos. Qué pena, Adriana. Porque culpa tuya que no me frenaste, me hiciste así, yo me paro y yo le hago caso a las mujeres bonitas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Pórtense mal todos allá. Era el historiador Elías Pino Iturrieta, individuo de número de la academia, además de autor de Venezuela metida en cintura, articulista en este momento de La Gran Aldea, y también tiene en lagranaldea.com un seriado llamado Vamos por Partes, en el cual en una serie de entregas pues hace referencia a varios capítulos de nuestra historia. Nosotros nos despedimos y les recordamos que esta entrevista va a quedar colgada en nuestro Instagram Live. Muchísimas gracias.